saber que estarás partiendo a los pobres del pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el favor de Dios Padre, quien en Cristo Jesús nos congrega a esta experiencia de encuentro con Él en la Eucaristía, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, y vamos a vivir de corazón este encuentro fraterno, la Eucaristía de verdad, ya en el segundo domingo de nuestro Adviento. Ofrecemos en la Pascua de Gabriel de Jesús Toro Bedoya en su 4º aniversario, uniéndonos a la intención de su familia. Es el segundo domingo del Adviento, sí, lo hemos dicho ya. Y los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Es la luz que encendemos entonces en este día, en este segundo domingo. La luz de la esperanza. Hemos sido llamados a la conversión y a la vigilancia 8 días atrás. Sigamos fortaleciendo ese deseo de encontrarnos con el Señor y tener la esperanza de un mundo mejor, sí, pero reconozcamos esto. Esto tiene que ser, aunque no es bíblico, como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Con los profetas, Señor, encendemos la vela de la esperanza. Nosotros, como un símbolo, ya hemos encendido 2 velas. El viejo tronco está rebrotando, se estremece, porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, se abra para que nazcas, para que brotes, para que florezcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. Ven pronto, Señor, ven, divino Salvador. Ven, Señor, no tardes. Ven, que te esperamos. Ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente, misericordioso, te pedimos que en nuestra marcha presurosa al encuentro de tu Hijo no tropecemos con impedimentos terrenos, sino que Él nos haga partícipes de la ciencia, de la sabiduría celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, grítenle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen. Pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por su pecado. Una voz grita en el desierto: prepárenle un camino al Señor. Allanen en la estepa una
una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Miren, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. No olviden una cosa, queridos míos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la conversión. Pero el día del Señor llegará como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los momentos se disolverán, incendiados, y la tierra, cuantas obras hay en ellas, quedarán al descubierto, puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo. Que santa y piadosa debe ser su conducta mientras esperan y apresuran la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán, incendiados, y los elementos se derritirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren que Dios los encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. 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 Bueno, ya el segundo domingo de Adviento, segundo domingo del año, el tiempo pasa y hay cosas que parecen que no pasaran. Seguimos hablando de pandemias, seguimos hablando de situaciones críticas para unos, otros no las ven así. De todas maneras, todo esto que está sucediendo lo quieren aplicar muchos al texto bíblico. Qué lástima que tantas veces nosotros leemos y aplicamos, pero a nuestra conveniencia. Si tomamos hoy la reflexión desde la carta del apóstol San Pedro, sí, nosotros nos vamos llenando de miedo. Entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán incendiados y la tierra, con cuantas obras hay en ella, quedará al descubierto y será destruida. No, y no que a mí me digan esto cuando hemos oído hablar de terremotos, de temblores, cuando hablamos de pandemias, cuando hay huracanes que han destruido parte nuestra, y nos digan: bien, se está cumpliendo todo eso. La ira del Señor va a caer y está cayendo sobre nosotros y nos va a destruir. ¿Y por qué no leemos en esos acontecimientos el llamado de atención para enderezar el camino, para hacer una revisión de vida y preguntarnos: ve, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con esta naturaleza? ¿Qué hemos hecho con esta tierra?
Y si seguimos leyendo el texto bíblico, a mí me encanta cuando dice: pero nosotros, según la promesa de Dios, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en la que habite la justicia. ¿Qué nos están reclamando? Que de pronto en nuestro proceder hemos sido injustos. No hemos tratado al otro como queremos que él nos trate. No hemos cuidado este mundo dejando lo mejor de lo que lo encontramos. No se trataría solo de eso. Desde hace un mes, poco más, cuando empezamos a hablar de cuál era el mandato más importante, no dijimos que si había amor propio, inmediatamente esto se traduciría en un amor a los demás. Y que la forma de llamar ese amor sería ser compasivos, ser misericordiosos. No, yo espero que esto cambie, pero ya viene aquel sinvergüenza, esa desgraciada. Véanlos cómo progresan. Yo sueño un cielo nuevo y una tierra nueva, pero ¿por qué será que unos consiguen y uno es como las colas de las vacas para abajo? ¿Por qué será que a uno no se le dan las cosas? ¡Ay, qué envidia! Pero me da una maldita rabia. Ya, pues es claro, ahí está construyendo algo distinto. Si se vive envenenando usted mismo. Y por eso lo digo, y lo dije al encender la luz. No es bíblico, pero el refrán lo dice muy clarito: a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Yo qué estoy haciendo para construir esos cielos nuevos y esta tierra nueva? Y al contrario, a nosotros nos dicen: prohibido salir, prohibido hacer aquello, porque hemos contaminado tanto, que la tierra y la naturaleza nos lo están cobrando. Y si quiero leerlo desde el profeta Isaías, me encanta. Vea, yo no estoy para armar peloteras. No puedo estar para armar problemas y tormentas en vasos de agua. Pero son los contrastes de la vida. Anoche, mientras hacía, por ejemplo, el mensajito que mando de los 3 minutos al WhatsApp, una tertulia se formó, pero justo ahí, como quien diga, a propósito. Y son las carcajadas y las risotadas y no sé qué. ¿Y qué es ese fondo que tiene allá? Estaba de rumba. No, estaban otros. Y no fue sino preparar. ¿Y cómo dicen que podemos apuntalar todos al mismo destino y construir algo de mejor? No, también dice: pero qué rabia, no había más sitio, no había más condiciones. Pero después pienso: dejémoslo, como a propósito se van dando las cosas. ¿Y qué me dice el profeta Isaías? En lugar de armar alborotos y peloteras, repito, consuelen a mi pueblo. Oigan, en una expresión tan sencilla nos están diciendo que el otro no se sienta ni violentado, ni herido, ni lastimado por usted. Usted lo que tiene que hacer es consolarlo. Usted lo que tiene que hacer es acompañarlo. Usted lo que tiene que hacer es empujarlo con amor, con misericordia, a que ayude a construir algo distinto. ¿Pero por qué es tan difícil? Porque somos un tanto egoístas. Sí, esa es la verdad. Pero el profeta lo pide muy sencillo: consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Háblenle al corazón a estos hermanos y háganles saber que, cumplido su servicio, es decir, habiendo manifestado amor, no hay crimen que cobrarles, no hay error, no hay pecado que enrostrarles. Y los adultos mayores, esa generación venerable y respetable, tendrá que decirlo. Y yo incluso pediría perdón por aquellos sacerdotes que predicaban de manera veinteculiera, ¿se acuerdan? Y la ira de Dios es la que va a caer sobre ustedes, pecadores, la inmundicia en la que vivimos. Y yo me pongo a leer a Jesús y a Isaías, que me dice que consuele al pueblo, y lo que tengo que decir es todo lo contrario. ¿Cuándo Jesús rechazó al pecador? Nunca.
¿Cuándo lo condenó? Nunca. ¿Cuándo lo hizo a un lado y se mostró él más importante y más grande? Jamás. Lo que hizo siempre fue, movido a compasión, tenderle la mano. Y hoy, cuando iniciamos la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 1 al 18, nos dicen: comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienza el Evangelio de Jesucristo. Y como nosotros complicamos las cosas, de un lado hablamos de Jesús, es que a mí léame a Jesús y muéstreme a Jesús humano. Y otros dicen, a mí muéstreme el Cristo divino. Menos mal hablamos de Jesucristo, en Él confluyen lo humano y lo divino. Y yo sé que cuando Isaías dice, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, tengo que ser, y debemos ser los sacerdotes, como esa voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Y allí es donde tanto repetimos que los sacerdotes también necesitamos de la oración del pueblo, de la intercesión de una comunidad, para que hagamos nuestro trabajo. Porque si tantas veces las comunidades no responden en ese llamado a la conversión, ¿cierto?, encendiendo la vela de la vigilancia, si la comunidad no entiende que debemos juntos construir una esperanza dichosa en el Señor, es porque nosotros lo hacemos mal. Y yo recuerdo, cuando nos ordenamos diáconos, nos entregan el libro del Evangelio y nos dicen: lee la Escritura, vive la Escritura, predica lo que vives. ¿Y cuándo vamos a tenerlo claro entonces? Es que es el ejemplo el que uno tiene que dar en todo momento para construir un mundo mejor. Y yo podría preguntarles: ¿ustedes sí creen que yo les ofrezco el Evangelio, he querido evangelizarlos, o los estoy castigando y los vuelvo lo peor porque son lo más pecador y lo más malo? ¿Ah? ¿Yo qué hago? ¿Los regaño y les grito todo el tiempo? ¿O les estoy anunciando el Evangelio en el que solo tengo que decirles hoy: tenemos la esperanza de algo mejor? Preparemos un camino mejor. Preparemos un camino mejor. Y vean un ejemplo bien sencillo. La entrada al barrio Fontidueño, ¿sí?, de la autopista aquí al Hogar San José, tiene en promedio, por lo que pude contar, y lo hice a propósito, oyendo o viniendo, 16 huecos. Y uno es en ese carro, para un lado, para el otro, y pase despacio armando más tacos. Ese camino no está bueno. ¿Qué es lo que soñamos? Que venga el gobierno, que haga el camino mejor, sí, tal cual. En la vida nosotros podemos hacer un camino diferente. Y ese camino diferente lo podemos lograr cuando nos esforzamos en vivir una comunión con Cristo Jesús y su palabra. Por eso el reto que les proponía 8 días atrás, en el que vamos a seguir caminando, ¿se acuerdan? Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Para todos, diría el Señor, por su comunión espiritual, ustedes en mí, yo en ustedes. Y estoy seguro que construiríamos algo distinto para la vida. Hemos dicho: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Hoy tendríamos que decir: mostraremos, Señor, tu misericordia y anunciaremos a otros tu salvación. Señor, esté con ustedes. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, nacido de María la Virgen para darnos la salvación? Sí, creo.
crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, por esa comunión espiritual lo tengo claro, tú conmigo y yo en ti. ¿Para qué? Recuerden lo que había dicho hace un instante, digámoslo juntos. Mostraré, Señor, tu misericordia. ¿Cómo? Y anunciaré a mis hermanos tu salvación. Amén. Ya hicimos oración. Pero que quede ahí, yo no he sido misericordioso. Yo no he anunciado una salvación a los hermanos. Lo que tengo que hacer, ser compasivo. Acoge, Padre bueno, el deseo y sentir de nuestro corazón. Concede abundantemente cuanto merezca nuestra súplica por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la palabra que hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Acoge, Señor, con bondad nuestras humildes oraciones y ofrendas, y al vernos tan desvalidos y sin méritos propios, socórrenos con la ayuda de tu indulgencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre misericordioso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos ocultaste el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hermano, en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y movidos por el amor, demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. El Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es nuestro Dios, el Señor es nuestro Padre, reina en el cielo, reina
verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Gabriel de Jesús Toro Bedoya en este cuarto aniversario. Con él a todos los que han muerto en tu misericordia, que han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de quienes hemos hecho más difícil el camino de nuestros hermanos, en lugar de llevarlos al consuelo y a la esperanza. Por eso ten misericordia, Señor, que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente la paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Zagalillos del valle venid, pastorcitos del monte llegad. La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Levántate, Jerusalén, sube a la cumbre. Contempla por un sendero llano, por un justo camino, el gozo que te viene de Dios. Oremos. Alimentados por estos manjares celestiales, te suplicamos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a apreciar sabiamente los bienes terrenales y aferrarnos a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vivan en paz. Demos gracias.